palabras de vida. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, les deseo que tengan un excelente día lleno de bendiciones. El episodio que nos trae el Evangelio de Mateo en el día de hoy, en el capítulo 14, versículos 22 al 36, comienza narrando el episodio después de la multiplicación de los panes, donde el Señor Jesús invita a los discípulos a que se adelanten, se monten a la barca y tomen el rumbo hacia la siguiente ciudad donde iban a seguir predicando, donde el Señor iba a seguir manifestando el reino de los cielos. Los discípulos parten y Él se queda despidiendo a la gente que había alimentado con los 5 panes y los 2 peces y había hecho la multiplicación de panes. Aquí nos muestra el Señor que Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de la humanidad, de Él es que vienen las bendiciones, Él es el que tiene el poder. Nadie puede apropiarse de la iglesia. Nosotros solamente somos administradores de la gracia de Dios, mas no los dueños de la iglesia. Ningún ministro puede apropiarse de la iglesia que es de Jesucristo. Por eso Él despide a los discípulos, les dice que vayan a la otra orilla, que partan a la siguiente ciudad. Nosotros solamente somos servidores del Señor, instrumentos del Señor. Y después que despide la gente, el Señor Jesús nos muestra la forma de cómo recargar baterías cada día, de cómo entrar en sintonía nuevamente, de levantarnos y recobrar ánimo. Se dice que se va a solas a encontrarse con el Padre para orar allí en la montaña. Nosotros también debemos buscar una montaña en nuestra casa, es decir, un lugar de encuentro con Dios. La montaña es el lugar de encuentro con el Padre eterno. Y es allí donde Jesús, en esa soledad, entra a llenarse de Dios. Si tú quieres cada día tener la fuerza necesaria para enfrentar y asumir el día, la responsabilidad que tienes en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, primero debes recargar fuerzas delante de Dios en tu montaña, es decir, en tu lugar, en tu casa, un lugar donde te encuentres con Dios para orar a solas. Después de esto, el Señor sale a encontrarse con sus discípulos, es decir, con aquellos que caminamos detrás de Jesús, con aquellos que vamos detrás de Jesús, siguiendo sus pasos. La barca donde iban los discípulos está siendo sacudida por el viento, está casi a romperse. Y entonces Jesús muestra su poder, que es presencia de Dios, que Él es el mismo Dios, y empieza a dominar las fuerzas de la naturaleza caminando sobre el agua. Y los discípulos lo ven y se confunden, creen que es un fantasma y gritan de miedo. Nosotros también en ese caminar de ir a buscar a Jesús, todos queremos encontrarnos con el Señor, todos queremos tener a Dios en nuestro corazón y todos cada vez nos encomendamos a Dios. Pero en ese caminar hacia Jesús hay muchos fantasmas del pasado que quizás nos atormentan, pecados, equivocaciones, enfermedades, miedos, situaciones del pasado que quizás no nos dejan avanzar en la actualidad y no nos permiten ver claramente la presencia de Dios en nuestra vida. Hay muchas situaciones que tú, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que empezar a sacar de tu vida. Complejos, situaciones, miedos del pasado, frustraciones. Ya dejar el pasado a un lado y comenzar una nueva vida. Si algo no salió, si algún proyecto del pasado no surgió, no te aferres a ese pasado. Es hora de continuar, de salir adelante, de dejar esos fantasmas a un lado que te atormentan y empezar a caminar en el día de hoy en la presencia de Dios. Ya rompe con lo que tienes que romper. Ya quita de tu vida
lo que no te sirve, lo que te causa miedo y dolor. Los discípulos gritan de miedo porque no reconocen la presencia de Dios. Tal vez es eso lo que estás viviendo, ese pasado, ese miedo de esas frustraciones del pasado, lo que no te permiten ver claramente a Jesús. Y hoy el Señor se muestra como aquel que puede dominar toda aquella situación que nos hace sufrir, que nos da miedo, que nos hace llorar, que nos roba el sueño. Hoy el Señor quiere que descansemos en su presencia, pero debemos hacerlo con fe, no como Pedro, que en un primer momento camina hacia el Señor, empieza a dominar la situación, pero siente miedo, porque no está seguro, no hay seguridad en ese caminar hacia Jesús. Nosotros rezamos, oramos y caminamos hacia Dios, pero sin embargo hay situaciones a nuestro alrededor que nos enredan la vida y nos hacen hundir frente a la presencia de Dios. No nos permite como continuar para aferrarnos a Dios. Si queremos tener experiencia de Dios, si queremos verdaderamente sentir la presencia de Dios que nos orienta hacia la felicidad, debemos empezar a romper con todo aquello que nos hace sentir miedo, con aquello que en el pasado venimos arrastrando y no nos permite surgir, levantarnos. Rompe con aquello que te está robando la paz. Jesucristo viene a limpiar tu vida. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere tomarte de la mano, así como tomó a Pedro de la mano y lo sacó y le dice: hombre de poca fe, tienes que renovar tu fe. Tenemos que renovar la fe en este momento. Y renovar la fe significa empezar a mirar qué es lo que tengo que cambiar en mi manera de pensar, cómo tengo que cambiar mi manera de hablar, qué tengo que cambiar en mi corazón, en esa manera de sentir hacia los demás y conmigo mismo. Es decir, conversión, cambio. Aumentar la fe significa empezar a transformar la vida, la forma de vivir, la rutina, todo aquello que hacemos diariamente, empezar a cambiarlo por virtudes. Empezar a discernir qué vicios, qué situaciones negativas hay en nosotros que debemos empezar a sacar y a depurar de nuestra vida. Eso es cambio, eso es conversión, eso es renovar la fe, que es lo que le está reclamando Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No somos capaces de dominar aquellas cosas que nos causan miedo, dolor y tristeza, porque nos falta fe, nos falta entrar en paz, en armonía con el Señor. Y solamente lo podremos lograr cuando cada día, cada mañana, antes de empezar nuestra jornada, empezar a renovar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Ser capaces de pasar 15, 20 minutos, 30 minutos en meditación. Además de las cosas que podemos rezar, el rosario y cualquier otro tipo de oración, entrar en esa sintonía con el Señor, en una meditación en donde recordemos sus palabras, entremos en sintonía utilizando la imaginación con Él y sobre todo basándonos en la Sagrada Escritura. Ojalá con el Evangelio de cada día en la Eucaristía poder meditarlo en la mañana, contemplar cada palabra, contemplar cada versículo y buscar qué significa para nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, el Señor quiere que tengamos paz en su presencia. Pidamos esa paz, cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: dame la paz que necesito en este momento, Señor. Dame la paz que necesita mi familia, mi hogar. Dame la paz, la tranquilidad, el consuelo que necesito en este momento, Señor. Ven a mi vida, Jesús. Te dejo entrar en mi corazón. Tómame de la mano, Señor, y déjame sentir tu paz. Querido hermano, querida hermana, empieza a pedir la paz. Pide la paz que necesitas. Dile: Señor, dame la paz que tanto necesito en este momento. Dame la paz que necesito en este momento, Señor. Dame la paz que necesito de ti, Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros proyectos y sueños, y nos acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos y hermanas, les deseo que tengan un feliz y santo día. Dios los bendiga. El Señor
viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Me levantaré y te buscaré, con tus palabras me alimentaré. Ya no buscaré en otro lugar, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida.